una enorme bendición para mí comenzar el año predicando la palabra del Señor. Ahora 8 días tuvimos, como lo decía Nelson, nuestro tiempo de reunión por Zoom, que también es un tiempo maravilloso, el poder descansar, ¿cierto? Nos da tanta alegría por los hermanos que están descansando, que están en su retiro, porque eso también lo necesita el cuerpo. Y ahora estamos felices de poder estar acá, de poder compartir juntos nuevamente la palabra del Señor. Entonces les animo a que me acompañen a Génesis. Vamos a tener una enseñanza muy práctica, muy práctica. Génesis 13. Voy a leer desde el versículo 8. Vamos a leer Génesis. Les animo a que me acompañen a Génesis. Génesis, ¿qué dije? ¿Génesis qué? 13. Bueno, vamos a leer el versículo 8. Oraremos y nos pondremos a exponer el pasaje. Así que Abraham le dijo a Lot, versículo 8, así que Abraham todavía no se llamaba Abraham. Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Nuestro amado y tierno Padre Celestial, Padre maravilloso, Padre de consolación, de misericordias, gracias por este maravilloso y nuevo año que nos regala, Señor. Sentimos como que estamos frente a un cuaderno listo para estrenarse, lleno de hojas blancas y con el anhelo y el deseo de comenzar los cuadernos, Señor. Hay esa expectativa siempre en el corazón de nosotros, pero como hijos tuyos reconocemos, Padre Celestial, que para nosotros siempre es año nuevo, que para nosotros el habernos tú salvado significa que ahora somos hijos tuyos, que pertenecemos a tu familia. Te pido que por la eficacia de la exposición de tu palabra, nuestras vidas puedan ser amonestadas, que aquellos que están buscando una orientación y una dirección para este año y que estemos a puertas de tomar decisiones, pues esta enseñanza nos sirva de una manera concreta y profunda para con base en ella hacer lo que creemos y entendemos que tú nos estás orientando a hacer. Gracias nuestro querido Señor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mensaje que yo le he puesto el título que le he puesto a nuestra reflexión de hoy es cualquier decisión. Oiga eso, vamos a hablar hoy de decisiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De decisiones. Cualquier decisión que usted tome, que yo tome, cualquier decisión que nos aleje de Dios, nunca es una decisión correcta. Es que el Señor me dio un trabajo el día domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Querida, querido, Dios no te dio ese trabajo. Vuelvo a repetir, nomás ya creo que ya el título nos ministra profundamente, ¿cierto? Mire el título del mensaje, cualquier decisión que nos aleje de Dios nunca es la decisión correcta. De manera que la práctica de hacer o de tomar decisiones y sobre todo de hacer resoluciones a comienzo de año, pues es tan antiquísima como el mismo hombre. Cada vez que el ser humano ha logrado identificar que cambia un año, que cambia una era, que cambia un decenio, siempre hay en el interior de la persona como a partir de ahora. De hecho hay un tema maravilloso del poeta, ¿no? El poeta de las cosas simples, Alberto Cortés, que tiene un tema muy maravilloso que se llama A partir de mañana. Y ahí también él sintetiza lo que estamos hablando. Todos nosotros estamos constantemente haciendo resoluciones, tomando decisiones. Porque hay gente que cree que sucede algo con la llegada del nuevo año. En realidad no pasa nada. Del 31 de diciembre al 1 de enero no pasa absolutamente, no hay ninguna diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, aparte de que toca pagar otra vez la seguridad social, toca otra vez pagar eso sí, pero de resto,
Sin embargo, queridos hermanos, si un cristiano desea hacer una resolución de año nuevo, tampoco es mala. Voy a bajar de peso, ¿no? Voy a ofrendar más. Voy a servir más en la iglesia. Voy a dedicarme más a mi esposa, a mi esposo. Eso tampoco es malo. No, eso no de ninguna manera. De hecho, todos tenemos un año nuevo cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. En realidad, queridos hermanos, la base de la resolución que nosotros hagamos, ¿sabe cuál es? La toma de decisiones. Son las decisiones las que definitivamente determinan si yo voy a... Es como los pensamientos. En estos días hablando con nuestros hijos, con el curso que estamos haciendo en las mañanas, yo le decía, y a ellos y a todas las personas que tengo la bendición enorme de poder tocar con mi vida, yo les digo, mira, todos los seres humanos tenemos un diálogo interno, todos. Desde que nos levantamos nos estamos echando el cuento. Todos tenemos un diálogo interno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay gente que tiene un diálogo interno negativo. Se está diciendo cosas negativas. Y el problema de tener un diálogo interno negativo es que tus pensamientos van a ser negativos. Aquí no estamos hablando de actitud mental positiva, no. Estamos hablando de la misma vida como es. Nosotros somos seres anímicos. Y si yo diseño una serie de cosas y de malas ideas en mi cabeza, si estoy desde por la mañana escuchando noticias, del tercero al primero, pero de cabeza, taxista salió y agredió, y es una cantidad de cosas que uno dice, pero las malas noticias. Me gusta lo que dice la BBN. Bienvenidos, sigan, adelante, claro que sí, bienvenidos, adelante. Me gusta un eslogan que tiene la emisora la BBN, que dice, y ahora volvamos con las buenas noticias de la palabra de Dios. Espero que haya remedado bien a Saturno Colmenares. Y ahora volvamos con las buenas noticias de la palabra de Dios. Excelente. Entonces, eso es muy importante. Bienvenidos. Entonces, en ese orden de ideas tenemos nosotros que saber que los pensamientos que yo tengo desde por la mañana, pues si yo, por ejemplo, mi papá ponía Américo Cristóbal Rivera, un periodista que eso era páginas amarillas, mejor dicho, prensa amarilla. Y todo eso predispone el día y predispone desde por la mañana, eso es cierto. Por eso Pablo dice en Filipenses, en Filipenses dice Pablo en el capítulo 4, todo lo que tenga buen nombre, todo lo que sea maravilloso, todo lo que sea hermoso, todo lo que tenga dignidad, en esto, pensad. En eso hay que pensar. Porque nuestros pensamientos, que es un pensamiento, que es un sentir, que es un decir, que es un actuar. ¿Sí ve? Todo fue con un pensamiento. De manera que nosotros tenemos que saber tomar decisiones sabias. ¿Cómo aprendemos nosotros a tomar decisiones sabias? En realidad, como ustedes muchas veces lo han escuchado y lo saben, estamos desde por la mañana tomando decisiones, ¿cierto? ¿Qué desayuno preparo hoy? Desde cosas tan triviales como esas, qué zapatos me pongo, ¿cierto? Hasta cosas un poco más gruesas, qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer. Entonces, nunca debemos desestimar ni menospreciar las decisiones, porque tu vida y mi vida son el resultado de nuestras decisiones. Tú donde estás, eres el producto de tus decisiones. Nadie ha decidido por ti. A pesar de todos los problemas que pudiéramos tener en Colombia, en realidad yo soy el resultado de mis decisiones. Por eso, cada vez que tomamos decisiones en cuanto a dónde ir, o qué hacer en la vida, o en un año nuevo, o en cuanto a un cambio de empleo, o incluso en cuanto a un cambio de ciudad o de casa, mira esas cosas que uno pareciera que un cambio de casa puede afectar, de ciudad. Tenemos que recordar las lecciones que nos muestran la palabra del Señor. ¿Usted conoce a Adán? ¿Cierto que sí? ¿Ha oído hablar de Adán, cierto? Todos. Adán, Moisés, ¿cómo la Biblia llama eso? Se llaman estudios de casos.
así como cuando usted está asesorando a alguien en consejería, Dios ha dejado a estos personajes, a estas mujeres, porque son estudios de casos. Dios los dejó allí para que nosotros nos veamos reflejados en sus aciertos y en sus desaciertos. Entonces, por supuesto, hoy vamos entonces a mirar, hay muchísimos ejemplos. Yo tomé rápidamente a Lot porque sé que es uno de los personajes que más conocemos y por supuesto a Abraham. Entonces, les quiero animar, queridos hermanos, a que consideremos a ver si yo puedo ver esto. Bueno, no, ya podríamos colocar la primera diapositiva, si es tan amable. A ver. Gracias. Bueno, mientras vamos a ver 4 aspectos a considerar en la toma de decisiones. ¿Por qué quiero primero ver, no 4 maneras, vamos a ver 8 pruebas que debe pasar nuestra decisión? Va a ser muy breve. 8, pero 8 nos dan aquí hasta las 12. Pero no voy a hablar primero de esas 8. Primero, si alcanzo a hablarlas todas hoy. Quiero que hablemos de 4 aspectos para sensibilizarle a usted de lo que son nuestras decisiones. 4 aspectos que debo considerar. Bueno, ahí está la primera. Bueno, vamos a ver entonces, a ver si así o si así. Ahí voy. 4 aspectos que debo considerar. Eso sí. Ahora sí me siento en el siglo XXI. Nunca subestimes el impacto de las consecuencias permanentes. Veamos el versículo, abran sus Biblias ahí, capítulo 13, versículo 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Lot levantó la vista, sí, ya vimos el versículo, ya leímos el versículo 8 y 9, ¿no? El contexto nos muestra que hubo pelea entre los pastores de Abraham y los pastores, ¿cierto? Me encanta, dice versículo 1, capítulo 13, dice, Abraham salió de Egipto con su esposa y con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev, versículo 1, ¿verdad? Estamos ahí, ¿cierto? Acompáñenme con sus Biblias. Si no tiene Biblia, le prestamos una. Versículo 2, Abraham se había hecho, ¿qué? Muy rico. ¿Sabe cómo dice en el original? En el original dice, Abraham salió muy pesado de Egipto. Así dice en el original. Ni siquiera la Reina Valera, que es una Biblia maravillosa de equivalencia completa, captura, porque no lo traduce porque sería ininteligible. Es que las riquezas pesan mucho. Las riquezas no nos dejan caminar. No nos dejan. Así lo dice literalmente en el hebreo. Abraham salió muy pesado. Ese es un eufemismo, o mejor, un hebraísmo que nos dice que era muy rico. Porque es que el dinero es un problema. No voy a hablar hoy sobre el dinero, pero la administración del dinero es todo un desafío que yo no sé por qué los institutos bíblicos no tienen un curso sobre el manejo del dinero, el manejo del tiempo y el manejo de la Biblia, de la administración bíblica. Son cosas que se tienen que tener en los institutos bíblicos. Entonces, en el número 1, nunca subestimes el impacto de las consecuencias permanentes. Hay discusiones entre los pastores de Abraham y de Lot, versículo 10. Entonces, Abraham le dijo, mira, no vamos a pelear, nosotros somos familia. Usted es mi sobrino, somos familia. Usted me viene acompañando desde Ur de los Caldeos. Hagamos lo siguiente, tome usted a la derecha y yo me voy a la izquierda, pero en la suya. O viceversa, si usted dice yo tomo la izquierda, entonces yo me voy a la derecha. Un hombre sabio, ¿no? Un hombre cero problemas. Abraham era un hombre que no le gustaban los conflictos, y menos con la familia. Pero él peleó con peleó con unos bandidos, pero con la familia él no peleó. Lot levantó la vista, mira el versículo 10, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán, hasta Zoar, era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era esa zona antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Oigan, el garoso, ¿no? El garoso, el avaro. Claro, dijo, no, claro, este es el sitio que necesito. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Lot miró, ¿cierto? Miró todo el
la tierra y vio el valle, ¿cómo lo vio? Verdecito, verdecito, lo vio lleno de agua. En ese contexto, sabemos, ese contexto cultural, el agua es vital. Donde él dijo, no, este es el lugar excelente, exacto que necesito para mis ganados. Entonces lo tomó su decisión pensando en qué. Atención, queridos hermanos, concentrémonos para que no se le robe a nadie la bendición. ¿Con base en qué va a tomar la decisión? ¿Pensando en qué? En lo financiero. O sea, la base, sus pensamientos, lo que lo constriñó, el criterio que él tuvo, ¿cómo se lo digo? Lo que lo aferró, la correa que lo apretó, la causa que propició que él tomara esa decisión en su corazón fue pensando en lo financiero. Esa fue la razón que lo llevó concretamente. Él no pensó ni por un momento. A Lot no se le pasó por su cabeza sus hijas, su esposo. ¿Qué es eso? No pensó ni por un momento cuáles iban a ser los efectos para su familia. Él no pensó en eso. Él lo que pensó fue en, no, yo tengo que asegurarles comida a mis hijas, ganado, ni a sus hijas, porque las mujeres en ese contexto eran posesiones. Las mujeres en ese contexto social no tenían poder de elección. Tan terrible era esto que un hombre podía divorciarse de su mujer las veces que quisiera, y la mujer no tenía derecho ni siquiera a divorciarse. Una mujer no le podía dar carta de divorcio a su marido. No sé dónde sacan esas teologías. En ese contexto la mujer no tenía derechos, era propiedad. Pues una sociedad patriarcal. Eso no lo mandó Dios. A propósito, eso no lo mandó Dios. Para que no hagan esa hermenéutica cultural. Eso no lo mandó Dios. Dios no mandó a hacer esa perversidad. Por eso cuando a Jesucristo lo ponen en la disyuntiva en el tiempo de él, a ver con cuál escuela se adhería el Señor, si con la de Jaleo o con la otra, el Señor Jesucristo les dice, ni siquiera la ley de Moisés. No olvide que la ley de Moisés es la ley de Moisés, sino que el Señor se va al principio, a la creación. En el principio, cuando Dios los creó. Cristo no se fue ni siquiera a la ley de Moisés. Pero bueno, sigamos. Entonces, queridos hermanos, eso es importante porque este hombre no pensó los efectos permanentes que iba a ocurrir como consecuencia. Por eso nosotros necesitamos ser maduros. Hay gente que es madura, pero en su cara, en su cuerpo, pero en su carácter no madura, carajo. Perdóneme la palabra carajo, pero no maduran. Un viejo de 65 años y tomando decisiones en lo financiero, en lo sexual, en lo emocional. Una mujer con problemas emocionales y todavía tomando decisiones. Bueno, está bien, todo el mundo. Pero cristianos, los cristianos también tomando decisiones. Mire, estoy primero sensibilizándolos, queridos hermanos, sensibilizándonos de los aspectos del impacto que tienen nuestras decisiones. Después vamos a mirar, voy a ver si me alcanza el tiempo, para que miremos algunos elementos que tienen que tener o que tienen que atravesar nuestras decisiones. Entonces, hermanos queridos, cuando basamos nuestras decisiones puramente en lo financiero, por lo general los beneficios no son tan buenos como esperabas y las consecuencias por lo general son peores. Como persona que conozco algo de administración, una persona me dice, voy a abrir un localcito acá y le digo, ¿tienes para pagar un año sin que te entre un cliente? No es bueno ese negocio. Bueno, gloria a Dios si el Señor lo sostiene, porque tenemos muy mala idea de lo que ni siquiera sabemos que eso existe, ni siquiera nos consideramos eso cuando abrimos un negocito. No, vamos a poner 3 meses, 4 meses de arriendo, si no, eso es muy poquito, vas a perder ese dinero, vas a terminar peor. Vas a terminar peor de lo que por lo menos ahora tienes ese capitalcito. Tienes que saber cómo invertirlo. Hermanos queridos, no me quiero meter a esa área, sino les estoy diciendo, no podemos nosotros subestimar el impacto de las consecuencias negativas permanentes. Aquí este hombre va a tener unas consecuencias hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy, este hombre es el que va a embarazar a sus propias hijas. Sus hijas aprendieron bastantes cositas allá en Sodoma y en Gomorra. Fueron bien adelantaditas. Y su mujer perdió su hogar, perdió todo, absolutamente todo. Entonces, hermanos queridos, vamos para el segundo punto. Vamos a ver. Ya me traicionó la esta.
Bueno, 100, segundo. Segundo, ¿qué dice ahí? Siempre observa más allá de los beneficios inmediatos. Entonces, primero, nunca subestimes el impacto de las consecuencias permanentes. Y hay personas que infortunadamente tienen esa marca en su propia vida. De pronto salieron, tuvieron un accidente y quedaron inválidos. Allá también tiene una consecuencia permanente en su vida. No estoy hablando de eso, pero estoy utilizando esta ilustración para mostrar que también queda una imagen en consecuencias más reales de nuestras vidas, de nuestros hijos. Si yo no les he sabido a mis hijas, a mis hijos, no les he enseñado muchas cosas en mi trabajo, pues hombre, yo estoy abocado a que ellos tomen también muy malas decisiones. Entonces, segundo, siempre observa más allá de los beneficios inmediatos. El garoso de Lot, ¿qué fue lo primero? No, ahí mismo dijo, no, venga, platica para mí. Versículo 10, vea lo que dice el versículo. Lot levantó la vista y observó todo el valle como una mesita de billar. Uy, qué chévere ir a jugar billar. Y observó todo el valle del Jordán hasta Zoar. Era tierra de regadío. Miren la palabra que utiliza Moisés para describir ese lugar. Dice, como era el jardín del Edén, como era el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Imagínense, claro, el hombre dijo, no, esto es, si no es acá, ¿no? ¿Dónde? Entonces el hombre falló en escoger a Sodoma porque Sodoma era muy bonita. Y nosotros generalmente, hermanos, fallamos de manera similar. ¿Por qué? Porque una de las tentaciones más grandes que enfrentamos cada día es la promesa de la gratificación inmediata. De la gratificación inmediata. Viene a mi memoria en ese momento algunas cosas en la universidad que nos mostraban sobre cómo administran y cómo hacen los negocios los chinos. Yo cuando dije eso, ¿en serio así hace esa gente? Por eso es que esa gente es quien es. Usted mire que un japonés, ninguna de las empresas de Japón son creaciones de los japoneses. Ellos son los dueños de esas empresas. Otros las han inventado y ellos son los que los administran y son los dueños, que es lo mejor, ¿o no? Imagínense, los japoneses son prácticamente dueños de la Mazda, dueños de todo. ¿Qué hacen ellos? Nos decían, ellos vienen tres, un viejo, un hombre más o menos de mi edad y un joven más o menos de unos 40 años. Y hacen la negociación de pronto con una persona de acá de Occidente. El que siempre habla es el viejo. El mediano y el chico no dicen nada, están escuchando. Ellos, tú le dices, por ejemplo, Yokei, es el japonés, que le gusta tanto a mi esposa. Bueno, no sé si físicamente, no creo mucho, pero quiero decir que es un hombre, es un tremendo motivador, es un gran empresario. Estos japoneses nunca abren una empresa pensando en que en unos 3 o 4 meses van a sacar dinero. Así lo hacemos nosotros, ¿sí o no? Nosotros montamos nuestro restaurantico, nos traigamos la hermana o la tal persona que esa tiene, es una buena culinaria, eso tiene buen sazón y tal. Pues sí, de pronto a los primeros, bueno, gloria a Dios a los que se les da y las cosas funcionan así porque, digamos, también existen esas situaciones, como dice Salomón, golpes de suerte en un momento determinado. Pero lo que estamos hablando es lo que realmente es científico, sesudo, lo que es ciencia, lo que a través de las ciencias administrativas se va a conseguir. Y por eso ellos han conseguido eso, o los norteamericanos. Y ellos dicen, usted nunca puede pensar que la empresa que usted funda, usted va a sacar dinero de esa empresa. En serio, los que van a empezar a sacar dinero de esa empresa son sus hijos. Qué visión la que tiene esa gente tan impresionante, qué cultura. Por eso son los dueños del mundo. Pero yo le digo, mire Corea del Sur. Me fascinan los coreanos del sur, me encantan. Todo me gusta a mí de Corea del Sur, todo me gusta de allá. En 1960 eran uno de los países más pobres del mundo, estaban igual o peor que Corea del Norte. Mírenlo, ahorita ya pusieron un satélite y hasta nos tienen nuestro Netflix lleno de programas de Corea del Sur. Entonces es impactante el milagro financiero de esa gente. Lo de Qatar, no, lo de Qatar, usted sabe que eso no es cierto. Esa gente, el trabajo, ellos se despiden, es así, para ellos existe el honor. Queridos hermanos,
Es impresionante y traigo este ejemplo porque nosotros siempre en nuestras decisiones lo que buscamos rápidamente es gratificación inmediata. Lo queremos ya. En el tiempo de Faisal y en el mío se decía por entre un tubo, ¿no? O no, por entre dos tubos porque por entre un tubo se demora mucho. Ustedes no entenderán eso porque era que así era el telecom, por ahí viajaban los cables del celular, digo yo. Del teléfono, ¿saben? Escuchaban las ondas del mar. Entonces, queridos hermanos, nosotros queremos las cosas inmediatas. No queremos ahorrar para comprarlo. ¿Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de la delincuencia, la mayoría de los ladrones no es por necesidad como antes? La mayoría de los ladrones son como Juanito Alimaña, el de la canción de Héctor Lavoe. Ese nunca ha trabajado y siempre viste bien bonito. Ya son ladrones que viven es para eso. Para vivir bien, para tener carro, mujeres, licor. Han convertido en eso su fuente de ingreso, no como antes que, como dice la palabra de Dios, el ladrón robaba para sostener a sus hijos. Entonces, no queremos ahorrar para comprarlo, rehusamos trabajar para obtenerlo y especialmente no toleramos, no soportamos, ¡uy, no! Tener que esperar. No. Ahorita renovando el SOA, 3 veces casi me roban por internet. El Señor me defendió. No me quitan. Pues para una persona que le quiten 600,000, pues no puede ser que no sea mucha plata. A nosotros prácticamente nos dejan mirando la luna. 3 veces. Entonces, ahí donde dice, donde está en necedad, el Señor me entrega, seguro que me entrega. Entonces, queridos hermanos, hay una delincuencia terrible. Hay una desesperación en obtener las cosas. Los chicos no quieren esperar para casarse. Las personas no quieren esperar para comenzar una empresa. No soportan tener que esperar. Esperamos encontrar la gratificación inmediata sin importar qué consecuencias se nos puedan venir encima. No nos interesa. No nos interesa. Simple y llanamente no nos interesa. Lo queremos ya. Si lo tienes, lo tienes. Si la tienes, la tarjeta de crédito. Si la tienes, lo tienes. Ya, listo. La gente trabaja en la psicología del consumidor. Vamos a ver si sigo. Esto se queda dormidito. Esto va a tocar estilo picapiedra. Y allá hay uno que pone los bolos. No, por favor me lo puedes, María José, ¿me podrías ayudar? Eso ahí. Se toca estilo picapiedra. Sí, eso. Un pájaro es el que pone los bolos. Bueno, sigamos. Tercero, pensar en seguir tus propios deseos sin considerar a los demás. Esta es típica. Pensar en seguir tus propios deseos, y esto sí que es digamos que es una de las esencias más pragmáticas que tenemos los casados. No, yo estuve bien, tú no, qué pena. Egoístas, y en el matrimonio sí que se nos sale eso. En el matrimonio vivimos es con la piel del egoísmo como esposos. Entonces, pensar en seguir tus propios deseos sin considerar a los demás. Vea el versículo 8-9. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Entonces, Lot se enfocó solo en lo que pensó que era bueno para quién. ¿Para él? ¿Para él? Oiga, ¿por qué estaría hablando tanto de administración hoy? Recuerdo a un profesor en la universidad que nos decía: hay un problema gravísimo de las empresas en Colombia. A ver, ¿cuál es? Dice que en Colombia tenemos, bueno, no voy a decir la palabra lapidaria y dura que él dijo, pero es cierto. Yo voy a decir mala costumbre. Voy a parafrasearlo. Él dijo: en Colombia tenemos una terrible mala costumbre. Y es que en Colombia no creemos que los negocios son un gana-gana. Aquí en Colombia tenemos la cultura de que los negocios son un gana-pierde. Yo siempre tengo que ganar y así al otro lo friegue. Decía este profesor Emiro, me marcó tanto ese hombre. Nosotros tenemos la marca, decía este hombre,
de estafa en la cabeza. A mí no me importa tener que venderle algo a alguien que no sirva. Yo de todas maneras hice mi negocio ahorita en diciembre. Vendí una cantidad, por ejemplo, de aparatos que no sirven. Decía, los países así no funcionan. Y decía, mire la marca de sus libros. ¿De dónde son? Yo no sé, yo hace más de 30 años, cuando el Mar Muerto estaba enfermo. Norteamérica, todos los libros eran de Norteamérica, de McGraw-Hill. ¿Por qué en Colombia no hay eso? Porque en Colombia, a pesar de que somos muy buenos trabajadores, somos muy malos administradores. Tenemos la cultura del rebusque, no tenemos la cultura de trabajar, de invertir. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo hoy son cosas que se hacen, digamos, dentro de los países civilizados, dentro de los países del primer mundo, de manera casi que natural. Un negocio, porque inmediatamente el de control le va a decir, pero usted va a ganar y el otro que gana, perdón. No sé, no puedes abrir ese negocio. ¿Sabías tú que en Inglaterra tú no puedes ser tan rico como quieras? ¿En serio? Hay países como Inglaterra, países del primer mundo, donde las personas no pueden ser, un empresario no puede ser tan rico como quiera, que es lo que se pide para Colombia. En Inglaterra los trabajadores al final de su vida empiezan a ser parte de esas empresas, no solamente aquí están sus cesantías y Shaolin. Queridos hermanos, es importante que nosotros veamos acá lo que le ocurre a este hombre. Lot se enfocó solo en lo que pensó que era bueno para él, sin considerar cómo esto afectaría a los demás, y vuelvo y repito, especialmente a su esposa y a sus hijos. Cada vez que tomes una decisión basado solo en lo que es bueno para ti, habrá más dolor que placer. Porque la vida es un boomerang. Y yo no quiero decirle a usted la vida es un boomerang, ya lo dije. Pero no tengo por qué decirle a usted que la vida es un boomerang, porque aquí estamos entre cristianos. Porque para nosotros no es decir la vida es un boomerang, para nosotros es porque Dios está viendo tus caminos. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los días Dios ve nuestros, vea el hebraísmo. Dios ve todos los días nuestros caminos. Dios nos ha dado el Espíritu, dice Proverbios, y es una lámpara que está dentro de nuestro corazón. No es porque Dios no pudiera ver nuestro corazón si el Espíritu no está, no. El Espíritu es el que nos ranea. Tu espíritu, mi espíritu. Dios le va a preguntar a mi espíritu, ¿es cierto que Ovidio no sabía que esa acción era mala? ¿Y sabe qué va a hacer el espíritu mío? Me va a ranear. No, él sí sabía. ¿Vio? Se llama también, ¿qué? Conciencia. No el espíritu, no es sinónimo, sino que la conciencia. ¿Cuándo adquirimos la conciencia? Cuando cayó en pecado el ser humano. Adquirió la conciencia. Allí Eva fue la primera que adquirió la conciencia. Y luego la adquiere su marido. Entonces esa conciencia, que a veces la conciencia es, no siempre la conciencia es nuestro mejor consejero. De manera, queridos hermanos, repito, cada vez que tomes una decisión basado solo en lo que es bueno para ti, habrá más dolor que placer para ti y para los demás. ¿Yo qué no? Yo tengo derecho a rehacer mi vida o no, pero rehazla como el Señor espera. Date una mejor oportunidad. Porque sí, súper. Dios es el Dios de las segundas, terceras oportunidades, pero esta vez hazlo bien. No de la misma manera. Para que no nos pase la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí ves la sabiduría popular? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Podrías pensar que la decisión que enfrentas solamente te va a afectar a ti? No, no es cierto. No es cierto. Cuando una persona toma una decisión de acostarse con una mujer casada, por lo menos 16 personas directamente afecta. Imagínense. Y yo que pensaba que era una historia solamente de los dos. No es cierto. Tus decisiones afectarán a los demás. Nadie es completamente independiente del Señor. Nadie es completamente independiente de los demás. Entonces, en cuarto lugar, vamos a mirar. Picapiedras. Ya. 4. Recuerda que si la decisión va a perjudicar tu caminar con Dios, paralelo al título del sermón. Recuerda que si la decisión va a perjudicar tu caminar con Dios, es la decisión equivocada.
Véalo, ahí les traigo la base bíblica, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. ¿Cierto? ¿Es que eso dice? Dice eso, partió hacia el oriente sin importarle absolutamente nada. Fue así como Abraham y Lot, ¿qué? Abraham y Lot se separaron. Mira el versículo 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor se le apareció. O sea, en el momento Lot no consideró hasta dónde su decisión lo iba a impactar en su relación con Dios. ¿Cuál era la imagen de Dios para Lot? Abraham. Todo lo que recibía de piedad y de orientación, Lot la recibía ¿de quién? De Abraham. Lo triste y lo descabellado es cuando nosotros los creyentes somos en la piedra de tropiezo. En este contexto, lo último, acordémonos que no había Biblia. Hasta este momento en que estamos hablando de Abraham, todo era tradición verbal. Tradición oral, gracias amor. Tradición oral, todo era tradición oral, no había Biblia escrita. Sí, porque hay que decirlo todo. Hay gente que cree que este libro bajó así del cielo, con estas pastas y como dice la palabra del sí, pero espere, que la palabra del Señor tiene más o menos de 3.000 años. Y los seres humanos estamos aquí hace más de 20. Entonces, ¿cómo se transmitían esas cosas? En ese momento no había Biblia. La Biblia para Lot era Abraham. Entonces, Lot solo tuvo una cosa en mente cuando escogió el Valle del Jordán. Él solo pensó ¿en qué? En enriquecerse. Lot no consideró las ciudades pecaminosas que había a su alrededor, ni la influencia que esto iba a tener sobre su esposa y sobre sus hijas. Lot fracasó porque no se dio cuenta que al trasladarse a otra región, alejándose de Abraham, que era su influencia más fuerte en su relación con Dios, iba a perder cualquier contacto con el Señor. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Gloria a Dios que usted y yo no tenemos este problema de Lot. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos pastores, tenemos hermanos que nos ayudan, líderes, ¿cierto? Pero también incluso sería mayor responsabilidad en nosotros y mayor necedad que teniendo tantos canales para nosotros apoyar nuestras decisiones, no lo hagamos. Pero acá quiero trasladarlo ya al presente, al día de hoy. Recuerda que si la decisión va a perjudicar tu relación con Dios, es la decisión que es una decisión equivocada. Entonces veamos rápidamente, sí, tengo tiempo. 8 pruebas para tomar decisiones sabias, rápidamente. 8, sí, eso es rápido. Debo preguntarme antes de decidir, ¿la decisión que voy a tomar pasa las siguientes pruebas? Vamos a ver. Uy, sí, 8 pruebas para tomar decisiones sabias. Primer prueba, ahí está, acompáñenme por favor. ¿Qué dije ahí? Segunda Timoteo, gracias Feisal. Segunda Timoteo, acompáñenme por favor. La primera prueba que tiene que atravesar tu decisión es la prueba de las Sagradas Escrituras. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Explicar este versículo casi que sería una redundancia, hermanos, porque lo está diciendo solito. Hay versículos que son de una nitidez y de una claridad, que la Escritura te sirve para instruir, para corregirte, para prepararte, para tomar las decisiones. ¿Qué dice la Biblia con relación a esta decisión que voy a tomar? Hablemos de una decisión, me quiero casar, o quiero montar un negocio, o me quiero ir a otra ciudad. ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? Entonces, queridos hermanos, debo preguntarme y ver qué dice Dios sobre este asunto en su palabra. Pero es que yo no encuentro, yo no logro aterrizar los asuntos que me están... Pida consejería preventiva.
Hable con uno de nosotros, no necesita nada, cosas del otro mundo. Viene, habla y comenta y dice, mire, estoy pensando en esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Usted qué opina? Quiero irme de esta iglesia, ¿usted qué opina? ¿Qué tal? Bueno, venga, ¿por qué? Y hable y qué bueno, de pronto va a ser mucho mejor en otro lugar. Cualquier decisión que se vaya a tomar, que uno tome. ¿Qué dice Dios sobre este asunto en su palabra? Segunda prueba, vamos a ver si me sirve esto. Voy animando allá. Prueba de aprobación, acompáñenme a Proverbios. Entonces, vayan anotando, les animo, el que escribe, el que anota, doble bendición saca, decía mi viejo pastor. Proverbios 11:3, miren la segunda prueba. ¿Prueba de qué? De aprobación, prueba de aprobación. Proverbios 11, versículo 3. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. Esta prueba de aprobación es que la persona de integridad pone en práctica lo que cree. ¿Qué es una persona íntegra? Bueno, que pone en práctica lo que predica. En el caso, por ejemplo, en el caso de José. José era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. ¿Es necesario que vaya allá? ¿O lo conocemos la historia de José? No, veamos entonces Génesis rápidamente. Deje una marquita ahí, Génesis 39, porque eso sí es importante entonces dejarlo claro, que es la integridad en ese aspecto. Y gracias por la pregunta. Entonces, mire, veamos un ejemplo concreto de lo que es la integridad, veámoslo en las Sagradas Escrituras. Génesis 39, 6. Vamos a leer desde el 6. Dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José. José era esclavo. Dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios? Yo le hago una pregunta a usted, hermano. No me conteste con su cabeza ni nada. ¿Usted pasaría esa prueba? ¿O usted? Porque las mujeres hoy en día también es una lucha tremenda. Las mujeres hoy también viven en una lucha tenaz. La persona de integridad pone en práctica lo que cree. ¿Saben ustedes que es una de las cosas que más hemos encontrado en esta iglesia de Aposento Alto Musú? Cuando empezamos a pensar en el presbiterio, ¿por qué no traemos una persona al presbiterio? Nosotros buscamos lo que dice 2 Timoteo 2:2, que sean íntegras, idóneas. La palabra que se le busca a las esposas, idóneas. Que usted pueda viajar y la pueda dejar tranquilo en su casa. Lo que yo más le digo a los hijos. Que usted se pueda ir, usted pueda estar tranquilo en su casa. Resultado de este acto de integridad, ¿cuál fue? No conocen la historia de José. Irse a la cárcel. Irse a la cárcel. Pero yo cómo voy a ir hoy, si hoy es Día de Reyes. Irse a la cárcel. Por eso es que el salmista dice, oh Jehová, ¿quién habitará en tu templo? El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. ¿Usted ha jurado en prejuicio propio para bendecir a otro? Dice, ¿quién habitará? ¿Quién es el hombre íntegro? Salmo 18, ahí está el retrato de una mujer, de un hombre íntegro. El que aún actuando en perjuicio propio, no por eso cambia. No, pero mire, si yo ahorita recojo a esa persona que está en el piso, si recojo a ese perro que lo atropelló a ese carro, me toca a mí pagar los gastos. Un ejemplo sencillo. Este hombre, por actuar con integridad, el hombre, yo me imagino otro hombre, uy, mira esto, la mujer de mi patrón,
la oportunidad de oro que tengo. Uy, ahí sí es que voy a escalar. O lo mismo una mujer, ¿no? Mi patrón es un cuchito, es un viejito, pero tiene plata. ¿No? Así es como piensa el mundo. ¿Ustedes recuerdan la anécdota del gusano y del águila? Dice que una vez el águila voló y llegó a lo más alto, llegó a la cúspide más alta. Y había un morrito encima de ella y no podía pararse encima, llegó hasta lo más alto. Y oteando todas las alturas dijo, ¿quién ha llegado más alto que yo? Y escuchó una voz encima de su cabeza que le decía, yo. El águila volteó mirando quién era el que le hablaba, quién pudo haber llegado más alto que ella. Y sobre el montículo había un gusano. Estaba más alto que ella. Y le preguntó el águila, ¿cómo llegaste ahí? ¿Sabe qué le contestó? Arrastrándome. Así le contestó el socio Molusco. Hay gente que ha llegado muy alto arrastrándose. Este hombre termina en la cárcel por guardar su integridad. Bueno, quisiera seguir hablando de José, pero en pocas palabras, lo que quiero decir con este punto es, resultado de este acto, resultado de eso que voy a hacer es, me avergonzaría, escucha esto, la decisión que vas a tomar, me avergonzaría saber que otros supieran cuál es mi decisión. Me avergonzaría saber que otros supieran cuál es mi decisión. ¿Cómo afecta esta decisión mi integridad? ¿Cómo afecta esta decisión mi integridad? Hay gente que no le interesa la integridad, o si nosotros los cristianos, a nosotros los cristianos sí nos tiene que interesar cómo es la integridad. Tercero, prueba de ejemplo. Primera Timoteo, les animo a que me acompañen a Primera Timoteo 4:12. Primera Timoteo 4:12. Primera a Timoteo 4:12. ¿Qué dijimos que es prueba de qué? Prueba de ejemplo. No, por favor no me quiten las diapositivas, gracias. Qué pena. 4:12 dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la manera de tu conducta y en el amor, en la fe y en la pureza. Queridos hermanos, esta prueba número 3, ¿qué pasará cuando otros sepan? Es, ¿seguirán mi ejemplo? Porque los ejemplos arrastran. Las palabras motivan, ¿cierto? Calientan. Pero a través de palabras no se cambian a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres. No, los padres también necesitamos ser cambiados por ustedes los hijos. Pero no son con palabras, sino con ejemplos. Con ejemplos. Papá, ¿por qué no me trata como un hombre adulto? Hijo, pórtate como un hombre adulto. Mamá, ¿por qué no me tratas como una mujer adulta? Pórtate como una mujer adulta. Simple, ¿o no? Entonces, queridos hermanos, ¿qué pasará? La decisión que voy a tomar pasa a la prueba del ejemplo. ¿Qué pasará cuando otros sepan? ¿Seguirán mi ejemplo? Mire que Pablo enumera 5 áreas de influencia en las cuales Timoteo debía dar ejemplo a toda la iglesia, y era un muchacho, era joven, para que nadie le dijera, muchacho. Sí, al principio seguramente le iban a decir así, él decía, no, tengo que quitar, voy a mostrarles que no soy un muchacho, que soy un hombre joven, pero con sabiduría. Pablo le dice, ya te tengo la clave. ¿Cuál, Pablo? Primera, ahí se lo dice claro, le dice, tienes que ser, véalo, versículo 12, le dice,
Nadie te menosprecia porque lo menospreciaba. No va a creer que esto fue un problema que tuvo, no quiero meterme en este contexto, fue algo que le mandó Timoteo allá a decirle a Pablo. En Macedonia me están tratando así en la iglesia. Pues es normal, un muchacho de 20 años a dirigir la iglesia, problemas matrimoniales, una persona de 40, 50, gente que conoció a los apóstoles, gente que conoció a Cristo de hecho, de pronto, más bien no de hecho, sino de pronto. Entonces Pablo le da la clave, le dice: tienes tú que ser un ejemplo a seguir en la manera de ¿qué? De hablar, es decir, en su manera de hablar. Si usted es un muchacho y habla como un muchacho, pues todo el mundo lo tratará con el lenguaje de muchacho. En conducta, ahí está el versículo 14, estoy hablando. En conducta, es decir, una vida justa e íntegra. Tercero, en amor, ¿qué quiere decir eso? Servicio sacrificado por los demás. Cuarto, en fe. Aquí no se trata de la creencia. Yo soy un muchacho que conozco harta la Biblia y yo soy una muchacha que se... O sea, no, aquí no se trata de la creencia en la fe y gloria a Dios que se tenga, sino en fidelidad y compromiso al Señor. Y en quinto lugar dice en pureza, es decir, en especial en su parte sexual. Cuando un hombre es puro sexualmente, es una tentación permanente para Satanás. Pero es un arma en las manos de Dios que parte pelos en el aire. No me quiero meter ahorita ya, pero por eso los 144,000 del Apocalipsis, que son una especie de 144,000 Pablos, no tienen tiempo para sus esposas. Por eso tienen que estar, son personas, mejor dicho, usadas por el Señor. Entonces, la vida ejemplar de Timoteo en estas áreas contribuiría a compensar las desventajas que tenía por su juventud y por su inexperiencia. Entonces, en este punto, prueba de ejemplo. En conclusión, ¿es buen ejemplo o es un mal ejemplo lo que estoy decidiendo? Prueba de presión, ya voy volando. Número 4, prueba de presión. Esta es buenísima. La prueba de presión, ¿no? Gálatas 1:10, mire la prueba de presión. Utilicé, hay más, pero pues como para que tengamos unas bases bíblicas y las consideremos. La carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 10, mire lo que el apóstol Pablo, acompáñenme con sus Biblias, queridos hermanos. Si no les prestamos una, tranquilos. 1:10 dice, o comparta con el que está ahí, dice: ¿qué busco con esto? Dice el apóstol Pablo, ¿ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, ¿no sería? Como me encanta este versículo. Y en Reina Valera sí que lo dice hermoso. O sea, la lucha aquí es en esa decisión cuando yo utilizo esta prueba, la prueba de presión es esta decisión que estoy tomando, ¿me estoy dejando guiar por la presión externa? ¿Con base en la presión externa? ¿Por la presión de grupo? ¿La decisión que voy a tomar es por la presión de mi esposa? ¿Por la presión de mi esposo? ¿La presión de mis hijos? ¿Me alcanzan a escuchar ahí? Sonido. Bueno, gracias, Fey. Entonces, por la presión de grupo, por la situación económica, esa es una muy proclive aquí en Colombia. Generalmente yo tomo esa decisión, pero yo tengo que decir, lo que me motiva es la situación económica, o estoy permitiendo que el Espíritu Santo me guíe en su palabra. Démonos cuenta, reconozcamos, queridos hermanos, y lo digo por ustedes y por mí, que la mayoría de decisiones que tomamos, por eso comencé hablando, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Reconozcamos delante del Señor que muchas veces no tenemos estos pasos, no hacemos estos pasos cuando realmente estamos tomando decisiones. No, creo que se le acabó la pila fue a esto. Sonido, sí, creo que le acabó la pila fue al de acá. Bueno, yo sigo ahí, me están escuchando bien, ¿cierto? Súper. El anhelo siempre es que salga por YouTube, pero si no sale, nos vamos a matar por eso. ¿Sí o no? La bendición está acá.
Entonces, ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo me guíe en su palabra? Los que buscan agradar a Dios llegan a ser invencibles por dentro. Y yo sí que he probado eso. A veces bajo mi guardia, porque soy hombre, porque tengo los pies de barro también. Y aunque no ando en pecados groseros, uno sabe que a veces uno baja la guardia, en intensidad, en ayunos, en cosas con el Señor. Pero los que pretenden agradar a Dios, escucha esta palabra, son invencibles. Se vuelven invencibles, son mujeres invencibles, son hombres invencibles. Ahí está la reina Esther, cómo me encanta esa mujer. Cómo me encanta esa mujer, porque esa mujer fue un instrumento maravilloso y profundo en las manos del Señor, a pesar de la forma como llegó a ser reina. La forma como llegó a ser reina fue muy dura, pero fue por dentro de su... No fue porque quiso meterse a prostituta, no señor, fue porque el contexto social de ese momento la llevó a participar en semejante reinado. Entonces, queridos hermanos, cuando decides lidiar... Ay, está muy alto, por favor, está muy alto. Cuando decides lidiar contra tu naturaleza que busca agradar a los demás y te decides más bien agradar a tu Salvador, obtienes una cualidad ¿de qué? De invencible. Yo recuerdo, y mi esposa me es testigo, el día que le dije a mi papá cuando yo me hice cristiano. Y yo lo miré y le dije, yo lo respeto mucho, papá. Se me quebró la voz y le dije, pero es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. No pensé que fuera capaz de decirle eso a él. No pensé que fuera capaz de decírselo. Entonces, queridos hermanos, esto es importante. La decisión que usted va a tomar, la toma con presión ¿en qué? Está muy alto, disculpen, qué pena, disculpen. Estamos de estilo iglesia católica. ¡Pum! Suena por allá. Entonces, querida hermana, dejas de esforzarte por agradar a los demás y solamente tienes que agradar a una sola persona. Bueno, en realidad 3. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando yo, así como dice Pablo, me encanta, por eso digo como lo dice en Reina Valera, prefiero agradar al Señor. Cuando uno actúa así, uno no va a caer. Prueba de tropiezo. Uy, se nos fue el tiempo. Prueba de tropiezo. Romanos, aquí se me hizo el aparatico. Uy, qué súper, ustedes tienen videncia. Prueba de tropiezo, entonces Romanos, vayamos a Romanos. Vamos a ver si mi decisión, ahora no tiene que atravesar las 8, pero usted me está entendiendo, le estoy dando 8. Creo que nomás con esa de agradar a Dios, la decisión que estoy tomando me está poniendo en contra de mi familia, de mis padres, de mis hijos, de mi trabajo. Esa es una decisión que hay que considerar entonces. Romanos, ¿qué dijimos? Gracias. Dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada, que ¿qué? Que haga caer a tu hermano, querido hermano. A veces su conciencia y de pronto mi conciencia nos da para tomarnos una cerveza. Pero a otras personas no les da para tomarse una cerveza o verlo usted tomándose una cerveza. Entonces, ¿qué debo decir yo? Eso es problema de ellos. Yo estoy actuando bien delante del Señor. ¿Qué dice Pablo? No estás actuando bien delante del Señor. Porque la persona va a ser juzgada con base en ¿qué? ¿Tomarse un vino es pecado o no es pecado? Pero puede convertirse en un pecado o no. ¿Cuándo? Cuando hay una persona allí que dice, mira, yo quiero no tomarme un vino para el Señor. Quiero tomarme una cerveza para el Señor. Ay, no sea legalista, hombre. Sea religioso. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Y si usted ve todo el contexto, lo está diciendo. Es por su conciencia. No, es por la conciencia del hermano que va a pecar contra el Señor. Y el Señor dice, no es correcto. Pero tú te estás llamando maduro. No, es que ese es un débil en la fe. Yo soy más débil, que no soy capaz de ceder mis derechos. Nos pasó con la morcilla. Yo les he contado esa historia en Sutamarchán. Y también, ¿cómo pasa uno a Sutamarchán y no come morcilla, por favor? Perdónenme los que me vean, pero así pasó. Con la rellenita. Hay gente que
No, yo no como rellena porque entienden mal Hechos 15. Pero bueno, en fin, bueno, no comamos rellena, no comamos rellena. Yo no sé quién se inventó meterle arroz a esas tripas y saca unas cosas riquísimas, pero sigamos mejor porque con esta hambre. Bueno, entonces hay una cosa, hermanos, que debemos juzgar. ¿Qué es la primera cosa que debemos juzgar? A nosotros mismos. Antes de juzgar a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mi gatico, a mi perrito, a mi pastor, a mi jefe, lo primero que usted y yo estamos llamados es a juzgarnos, a ser severos con nosotros mismos. Tenemos que llamarnos a juzgarnos a nosotros mismos, de manera que veamos si estamos abusando de nuestra libertad cristiana y haciendo ¿qué? Tropezar a otros hermanos. Recuerdo en el libro La batalla de cada hombre, ese libro es impresionante. Se los recomiendo a los esposos casados, a los hombres casados. Y a los hombres solteros, la lucha de cada hombre para solteros. Es buenísimo ese libro. Hay una parte dramática donde está hablando el tipo y era un hombre que habla de todas las situaciones de la iglesia. Las hermanas no colaboran en lo sexual, decía el hermano. Dice el hermano allí. Por eso la palabra del Señor dice que mayor castigo al que ¿qué? Al que tienta, al que hace tropezar, al que hace caer. Lo mismo los hombres cuando tienen soluciones económicas. Esto es una cosa que nos concita a todos. Queridos hermanos, es cierto que nada es inmundo en sí mismo, según lo que nos enseña la palabra del Señor, pero hay algunas prácticas y hábitos que otros consideran inmundos. Entonces yo tengo que ¿qué? Pues no hacerlo. Por respeto, por amor. ¿Cómo se lo digo? Por consiguiente, si deliberadamente hacemos algo que causa que nuestros hermanos tropiecen, no estamos viviendo de acuerdo a la exigencia del amor. Porque esa sí es una deuda que la palabra de Dios nos manda a tener con todos. ¿Cuál? Dice Pablo, no deban nada a nadie excepto amarse unos a otros. Yo le debo amor a mis hermanos. Y mis hermanos me deben amor a mí, pero si no me devuelven amor. Cuando un hermano en la iglesia local dice, no me saludaron, digo, ¿cómo será el matrimonio de este hermano? De esta hermana, ¿en serio? Hay hermanos en la iglesia local que no me saludaron hoy, viven muy resentidos, entonces digo, ¿cómo será el matrimonio, por Dios? Si con una persona que ve una vez a la semana y si viene una vez al mes, pues lo ve una vez al mes y justo ese día el hermano tenía servicio, entonces no lo vio. ¿Cómo será entonces con la esposa que tiene que verse todos los días? ¿Cómo será ese hogar? Queridos hermanos, no estamos viviendo de acuerdo a la regla del amor cuando hacemos tropezar a otros. En otras palabras, en este punto es, ¿aquello que decidiré podría ser de tropiezo para otra persona? Así sería el principio. ¿Aquello que decidiré podría ser de tropiezo para otra persona? Yo soy un hombre influenciable, como lo es usted seguramente. Y con lo que yo más he luchado en mi vida ha sido con la influencia. Porque uno admira personas y uno cae fácilmente en la influencia de otras personas. Y quiera uno o no quiera, uno es una persona pública. Un ujier se vuelve una persona pública. Nosotros, si no venimos a la iglesia, desmotivamos a otros también a venir. Así como si otros vienen, uno también persevera. ¿Usted por qué cree que le pagan tantos millones a mes y la publicidad paga tanto? Por el poder de la influencia que hay. Entonces, ¿podría ser de tropiezo para otra persona? Y eso es algo que tenemos que pedir en nuestras oraciones, ¿verdad, amor? Señor, perdónanos si hemos sido de tropiezos para otro. Lo digo porque es que nosotros antes usábamos mucho eso. A veces lo dejamos de orar, pero tenemos que estar, y muéstranos, no solamente perdónanos, sino muéstranos para dejar de seguir siendo de tropiezo para otros. No crean que a veces uno se tiene que mirar, yo me tengo que a veces mirar 2 veces al espejo, cuando va a salir a recibir a alguien o cuando vengo, para no ser de pronto de tropiezo de alguien, o calcular las palabras para no lastimar a nadie. 6, prueba de paz. Esta es rica. Listo. 6, prueba de la paz.
¿Qué es eso? Entonces es Filipenses 4, mi carta favorita. ¿Sabían ustedes que mi carta favorita es Filipenses? Si yo lo influencio a usted, no se ponga a leer solo Filipenses entonces. Ahora, no vaya a leer sino Filipenses, no. Filipenses 4, 6 al 7. Dice el apóstol Pablo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, ¿sí? La paz de Dios, no la paz con Dios. La paz con Dios es la justificación por la fe. Está en la paz de Dios. Esta sí es la tranquilidad que vive el creyente, no la paz con Dios. La paz con Dios es otra cosa. Esta es la paz de Dios. Eso que uno está tranquilo, así se venga el mundo encima. Y la paz de Dios, el regalo que Él nos promete. Y el regalo que nos promete Dios de su paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ansiedad, afán, preocupación. ¿Cuántos cristianos pierden su gozo debido a qué? A la ansiedad. ¿Y la ansiedad qué se la produce? La decisión que va a tomar. Si una persona está ansiosa, bueno, en este capítulo, queridos hermanos, Pablo nos dice que la mente segura, que la mente, que la paz de Dios guarda, ¿qué es? Nos libra de toda preocupación. La mente y el corazón que Dios está guardando. La ansiedad ataca a la persona. Las personas son muy ansiosas. Yo soy una persona que tengo que luchar mucho contra la ansiedad. Yo tengo que luchar harto contra la ansiedad. Por eso conozco un poco del tema. Desde niño yo fui ansioso. Yo no podía darme cuenta que mi mamá traía un regalo porque hasta que me ganaba mi pela o me lo daba ella. Que Ovidio, que le voy a... Y otra vez, yo detrás, mamita, dame el regalo, dame el regalo, dame el regalo. Tenga el regalo. Entonces, queridos hermanos, búrlense de mí, búrlense. La ansiedad ciertamente ataca a la persona física, emocional y espiritualmente. Por tanto, ¿para qué perder la paz con una mala decisión? Robarse uno dinero. Así sean 20,000 pesos. Cosas, eso que uno sabe que le va a quitar la paz. Hacer las cosas con integridad. Entonces, el punto aquí es, o el principio aquí sería, la manera segura en consecuencia, ¿he orado por largo tiempo y siento paz en esta decisión? He orado por largo tiempo sobre esta decisión y tengo paz. Estoy tranquilo. Estoy sereno. O esto me produce ansiedad emocional o física. No es Dios no está ahí. O el Señor nos puede decir, espera un segundito. ¿Qué pasó con Abraham? La ansiedad de Abraham trajo una nueva generación. Séptimo, prueba de santidad. Amén. Prueba de santidad. Romanos, voy a ver si en un futuro sermón traigo ya los textos escritos. Romanos 6:22. Vea la prueba de la santidad. Romanos 6:22. Mi decisión pasa a la prueba de la santidad. Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo presenta la santificación como una recompensa en el tiempo actual. Se espera, pues, por supuesto, que la recompensa mayor sea la vida eterna. Pero lo que quiero decir aquí es que la expresión que Pablo usa aquí en el griego implica separación y dedicación a Dios. O sea, esa decisión, en conclusión, que yo voy a tomar, me impedirá crecer, dar testimonio, dejar de servirle. ¿Detendrá mi santificación para ser semejante a Cristo? Mire, hay parejas que se casan y tenían su devocional pobrísimo. De pronto tendrían 1 o 2 devocionales, cada uno con su propia alma, 1 a la semana. Hay gente que tiene el alma muy desgalamida. Pero se casaron
y ni uno volvieron a tener. Uy, por Dios, ¿pero esto qué pasa? O por lo menos uno decirle, amor, ya hiciste el devocional. Amor, ya hiciste tu devocional. Eso hay que, por eso ya somos ahora dos, donde uno le va diciendo al otro, porque necesitamos que temperamentos, corazones controlados por el Espíritu Santo. Entonces, las decisiones que yo tomo van a tener un efecto negativo sobre mi santificación. A mí me tocó amputarme los pies y no volver a jugar fútbol, porque me calentaba el fútbol, profundamente. Dejé de jugar fútbol, literalmente. Pero cuando lo hacía de esa manera de competitividad, sí, siempre jugué. Pero ya después empezamos a jugar entre cristianos. Y una vez hicimos un torneo de iglesias. Sigamos mejor, ¿no? Entonces, imagínense, tuvimos que estar sudando el Espíritu Santo tremendamente. Entonces lo que dije una vez es, no puedo ser mal testimonio, no puedo hacerlo. Y lloré y me amputé las piernas. Yo se las veo ahí, no, al principio. Porque Cristo dijo, si tu pierna te es ocasión de caer, ¿qué? Arráncatela. Y es cierto que como es evangelio, no tengo que arrancarme, pero el principio espiritual sí es literal. El principio espiritual sí es literal. Si mis ojos son la razón, entonces yo más bien quemo mi computadora, porque no me puedo sacar los ojos. No hacerlo de Orígenes. ¿Sabe qué hizo Orígenes, no? El padre de la iglesia se castró. Tal cual como lo escucha, leyendo Mateo. Hay unos que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino. Él dijo, aquí está mi texto bíblico. Chao. Quedó Orígenes sin Orígenes. Prueba suprema, la última. Prueba suprema. La 8. Cuando aprendí a manejar el aparatico se acabó esto. Esta es la prueba suprema. Primera a los Corintios. Entre semana me voy a venir un rato a ensayar. Prueba suprema. Esta es la prueba que generalmente yo le digo a todos los hermanos cuando toman decisiones. Primera a los Corintios 10, ¿qué? 31. Ay, la mía no tiene 31. Es que estoy en otro libro. Listo, dice, en conclusión, dice el apóstol Pablo, ya sea, vea como a la esfera que lo lleva, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa. Imagínense, lo metió todo, ¿o no? ¿Qué no ingresó ahí? Dígame, ¿qué no metió Pablo? ¡Todo! Comer o beber, la vida de nosotros es o estar comiendo o estar bebiendo alguna cosita, así sea agua. Dice, todo lo que coman o beban, y como si fuera poco, vea cómo lo remacha, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de cada uno de nosotros. Esa es la prueba suprema. La decisión que yo voy a tomar glorifica a Dios. Estoy tocando la gloria de Dios. La decisión, debemos entonces, queridos hermanos, poner la gloria de Dios ante cualquier consideración. Tú no puedes ver al Padre Celestial con el corazón entristecido por ti, ¿no? No puedes ver el rostro del Señor Jesús diciendo, otra vez en lo mismo. No. Mire los ojos de Pedro cuando se encuentran con los de Cristo. ¿Recuerdan ustedes que Lucas dice que se encontraban los ojos del Señor Jesucristo en la tercera negada? Se encontró la mirada. Pedro se halló con la mirada del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo estaban golpeando. ¿No podemos verlo así? O sea, esas decisiones, o sea, la gloria del Señor. Para alcanzar esta meta, yo tengo que decir, Pablo estaba dispuesto, dice, yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio, dice Pablo. Pablo fue un hombre que estuvo dispuesto hasta de privarse de una mujer, de negarse a sí mismo. Sí, porque nos gustan de José, nos gustan todas las bendiciones, pero nos gustan las pruebas de José.
de Pablo. Pablo estuvo dispuesto, yo no conozco un hombre que haya sido rico y después pobre y llegue a la dimensión a la que llegó el apóstol Pablo. Un hombre con dinero. Un hombre que llegó a entregar absolutamente todo, hasta privarse de su esposa, de una mujer. 1 Corintios 9. Un hombre parecido a Lutero. Entonces, queridos hermanos, para alcanzar esta meta, Pablo estaba dispuesto a pagar cualquier precio, aún ceder sus propios derechos. Pero hermano, llegamos aquí a la esquina, se me va a meter aquí el del sí, sí, ¿cómo no? Hasta en el carro, así somos. Baja uno la cabeza, más usted. Y ahí me apaga el bombillo de Cristo te ama, del stop de atrás. Y yo sí le digo a la gente desde el principio, ¿no? Nuestro pastor lo primero que nos enseñó fue eso. Les pido encarecidamente, hoy está muy de moda, Jesús te ama cuando le ponen el pie al stop. Y porque es que uno se encuentra en la calle, a esos que Jesús te ama son los carros que le demuestran menos amor a uno. Queridos hermanos, en el trabajo, ¿cómo somos? Entonces, de esa manera nos enseña el apóstol Pablo que esa es la mejor solución al problema de las luchas y de toda actividad egocentrista y por supuesto de la toma de decisiones. ¿Glorifica mi decisión a Dios? ¿Puedo decir como el Señor Jesús, no yo, Padre, tú? No yo, Señor, tú. No se haga como yo quiero, como es tu voluntad. Eso es glorificar, que se haga la voluntad del Señor. Pablo nos dice en Efesios 5:8, vivan como hijos de luz y comprobarán lo que agrada al Señor. Vivan como hijos de luz y comprobarán lo que agrada al Señor. Entonces, queridos hermanos, apliquemos esto a nuestras vidas. Por ejemplo, a usted se le puede estar en este momento presentando un ascenso. ¿Es malo un ascenso? ¿Es la decisión correcta aceptar ese ascenso? Yo lo puse así, rápidamente. Tal vez sí, tal vez no. Ahí todavía estamos entre la rubia y la morena. ¿Cierto? Tal vez sí o tal vez no. Porque un ascenso puede ser una fuente de gran bendición. Pero también puede ser una fuente, y lo es, de gran tentación. De gran tentación. Con más libertad, ¿qué pasa cuando estamos con más libertad? Hay menos rendición de cuentas. A propósito, ¿usted a quién le rinde cuentas? Uno tiene que ser una persona a quien rendirle cuentas. Pero sigamos en el contexto laboral. Con un ascenso, pues ya no tengo yo como que personas a quienes rendirle más cuenta. Pero el problema de rendir menos cuenta es que yo entonces necesito una disciplina más fuerte. Más fuerte. Uno tiene que tomar más decisiones radicales cuando tiene más libertad. Y sobre todo si está en un contexto donde hay mujeres, para nosotros los hombres. No tanto donde hay dinero, sino donde hay mujeres. ¿Sabían ustedes, hermanas, que el 99% de los hombres piensan en el sexo según una encuesta? Y el 1% de los hombres miente. El 100% de los hombres pensamos en eso. Por eso hay que trabajar en los pensamientos. ¿Qué es un pensar? ¿Qué es un sentir? ¿Qué es un decir? ¿Qué es un actuar? Por eso alguien dijo, uno es el resultado de sus pensamientos. Tú no eres lo que crees que piensas. Hay gente que dice eso. Tú eres el resultado, tú no eres lo que crees que piensas, no, tú eres lo que piensas. Así como yo estoy en mi situación como consecuencia de mis decisiones, yo soy lo que yo pienso de mí.
Queridos hermanos, para terminar esto, entonces, las tentaciones nuevas surgirán junto a los beneficios de un nuevo puesto o de un nuevo cargo. Ahora, pues, por supuesto, quiero que quede claro, ¿no? Que no hay nada de malo en aceptar los ascensos. Dios, por lo general, los usa mucho. Dios usa a hombres y a mujeres en cargos importantes, con frecuencia a hombres piadosos, para que acepten cargos de autoridad. Pero entonces lo que nosotros tenemos que entender es que ya sea que signifique aceptar un puesto como líder, como maestro en la iglesia, como predicador o como presidente en una empresa, los piadosos no debemos huir a los ascensos que nos quieren dar, porque las tentaciones sean grandes. Tampoco ese puede ser, no porque hay más tentaciones, no, yo tengo que poner entonces otros límites y diseñar nuevas estrategias. Pero debemos ser sensibles para permanecer bajo la guía de Dios cuando se presentan estas oportunidades. Por eso recuerden el título de este mensaje, que es muy diciente. Si aceptar un trabajo, si casarse, si seguir cualquier interés o tomar cualquier decisión nos alejará de Dios, la decisión no es correcta. Nunca, nunca lo será. ¿Saben por qué? Repito, porque Dios nunca, nunca nos dará algo que nos aleje de Él. Nunca. Consideren esto. Pensemos en eso. Si usted va a obtener un trabajo en el cual va a ganar más dinero, pero no va a estar más con sus hijos, eso es un ejemplo irrefutable de influencia en sus hijos. Ahí me tiene un ejemplo concreto con una serie de enseñanzas que, si el Señor me da la oportunidad, la voy a empezar a dar, que se llama la crianza de los hijos. Son alrededor de unos 18 sermones. Pero ese es un punto irresistible. Sentarse uno con el hijo, con sus hijos, y honestamente decirles: mire, tengo un mejor empleo, tengo una mejor posibilidad, tengo un mejor ingreso. Pero ¿sabe qué pasa, papi? ¿Sabes qué pasa, mami? ¿Qué pa? Que esto me aleja de estar con su merced más tiempo y no lo voy a hacer. ¿Sabe qué ocurre? Si es verdad, ¿no? ¿Sabe qué ha ocurrido eso en la psicología de su hijo? Todo lo contrario a cuando los abandonamos, a cuando los dejamos a su suerte. Esa es la manera de mostrarle que sí lo amo, que sí la amo. Que prefiero ganarme un poquito menos o tal vez un pocazo menos, pero que voy a estar con él, que voy a estar con ella. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a considerar esto, sobre todo cuando vengamos aquí a la iglesia, porque venimos a adorar. Ayúdanos, Señor, porque nos damos cuenta que cuando nos acercamos a ti, tú estás comunicándote con nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a quedarnos quietos y en calma, porque sabemos que tú oyes lo inaudible y tú ves lo invisible, Señor. Padre, yo te pido que los hermanos que estamos acá hagamos una promesa de consagración y que la podamos cumplir, porque tú no olvidas. Ayúdanos a decidir ahora lo mejor y no a decidir cosas para más adelante negarlo, porque tú, como dice tu santa palabra, no bendices los labios ligeros, porque tú no ignoras las decisiones que nosotros hacemos. Padre, gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.